Muy buenas a todos, aquí Diego Rips, otra vez más en mi canal de YouTube. Y hoy voy a hablar acerca de un tema que la verdad me parece bastante interesante y sobre todo que me gustaría empezar a traer un poco más en lo que es a nivel de contenido y sobre todo ser uno de los pilares fundamentales sobre los cuales al final se pueda también basar un poco mi contenido, ya que al final creo que en general, tanto por mi parte como también creo que se suele ver cuando vemos un poco pues de nuevo, contenido centrado en el powerlifting, ¿no? En específico, suele ser muy, quizás, con un énfasis bastante grande en lo que es la programación, lo cual obviamente creo que es algo muy positivo y creo que sin duda, pues, la propia programación como tal es sin duda uno de los pilares fundamentales sobre los cuales al final podemos construir un buen rendimiento con un atleta y al final, pues, alcanzar los objetivos. Pero sí que es cierto que creo que hay una parte del entrenamiento que también tendemos a dejar un poco de lado, al menos no mirar con el mismo prisma con el que solemos mirar a lo que es la programación, ¿vale? Y es el movimiento, ¿vale? Con movimiento realmente no me refiero únicamente a lo que es eficiencia técnica como tal, sino realmente la base, entender cómo se mueve un sistema, cómo se mueve un organismo y entender un poco qué está pasando detrás, ¿no? Entonces, para poder entender eso, creo que el punto principal o una de las bases que tenemos que entender es el centro de masas. Entonces, como digo, mi idea con este vídeo para estructurarlo es hablar primero sobre lo que sería pues, el punto uno, qué es realmente el punto de masas, dar una pequeña definición, luego también hablar de la base de sustentación, ya que al final creo que no podemos entender uno sin el otro, también entender un poco cómo se puede llegar y se puede crear, perdón, y cómo se puede llegar a perder estabilidad. Luego la propia aplicación al powerlifting, donde hablaremos un poco de lo que es el midfoot, que al final es sin duda para mí el key número uno en general que suelo dar a las personas es encontrar el midfoot y al final a partir de ahí el resto vendrá solo en cierto modo. Y luego pues también entender un poco cómo es la organización del sistema, cómo es la organización del cuerpo en cuanto a cómo se puede reorganizar en base a cómo modifiquemos el centro de masas. Entonces, como digo, vamos a ir con el punto número uno y a partir de ahí iremos desglosando todos. Vale, punto número uno. Súper fácil, súper sencillo. El centro de masa, la definición que podemos dar como tal, es que es el punto central de carga. Es decir, realmente en un cuerpo donde se acumula la mayor carga, donde al final es el eje, como digo, el punto principal, este sería el centro de masas, ¿vale? El centro de masas hay que entender que es dinámico en el sentido de que al final puede variar dependiendo de o sea, la carga o los elementos que podemos añadir en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? Básicamente en el contexto del powerlifting, pues sería una barra, ya sea una barra en la espalda o encima, básicamente, o una barra debajo que tenemos que levantar, ¿no? Pero para visualizarlo, el centro de masas se encuentra más o menos alrededor de la pelvis. Como digo, hay que entender que es dinámico, no es completamente fijo y como digo, puede modificarse, pero sí que al menos para poder tener un poco una idea clara de dónde se encuentra, pues se encuentra alrededor de la pelvis, alrededor de la cadera. Entonces, después de esta pequeña definición sobre lo que es el centro de masas, vamos a hablar un poco de la base de sustentación, ¿vale? Porque al final, como he dicho antes, uno no se entiende sin otro. La base de sustentación sería básicamente o sea, el área que se entiende entre los puntos de contacto del organismo con el suelo. Es decir, para que no suene muy a chino, si, por ejemplo, nos encontramos con una persona de pie, ¿no? En una bipedestación, pues al final sería el área que se encuentra entre un pie y otro, ¿no? Si vemos a una persona, un sujeto de pie. Si, por ejemplo, de nuevo, también es dinámico, si, por ejemplo, introducimos un bastón, ¿no? Realmente la base de sustentación no sería únicamente el área comprendida entre los dos pies, sería el área comprendida entre los dos pies más el bastón. Ese bastón actuaría como un tercer soporte, ¿no? Y al final, pues, esa base de sustentación podría también cambiar, es dinámica. Si nos vamos, por ejemplo, a cuadrupedia, pues igual, una cuadrupedia al final son los dos pies y las dos manos. Entonces, dicho eso, o explicado más bien también la base de sustentación, ¿por qué no podemos entender el centro de masas sin la base de sustentación? Pues porque al final el centro de masas vive dentro de esa base. Si nosotros queremos encontrar o ser un organismo estable, necesitamos que ese centro de masas esté dentro de esa base de sustentación. En el momento que el centro de masas sale de la base de sustentación es cuando perdemos toda la estabilidad. ¿Esto qué significa realmente o cómo podríamos visualizarlo? Simplemente si nosotros estamos de pie, si nos estamos viendo un organismo, un cuerpo desde un punto de vista frontal, realmente veríamos como una pierna y otra, ¿no? Y al final hemos dicho que la pelvis, o alrededor de la pelvis se visualizaría lo que sería el centro de masas, pues vemos que ese centro de masas sería un poco
o sea, estaría situado entre la mitad de un extremo y otro, ¿no? Si nos vamos a un punto de vista sagital, donde al final, pues realmente ya los extremos no los visualizamos tanto entre un pie y otro, sino a lo mejor entre el principio del pie y el final del pie, suponiendo que la persona se encuentra extendida recta, pues realmente el centro de masas caería un poco más sobre lo que sería esa mitad del pie, ¿vale? Como digo, esa mitad del pie va a ser bastante importante cuando hablemos del contexto específico del powerlifting, pero bueno, de nuevo, quiero que entendamos que ese centro de masas, cuanto más estable va a ser, es cuando se encuentre en la mitad de lo que sería la base de sustentación. En el momento que salimos de la base de sustentación es cuando perdemos toda la estabilidad. Sino en el momento que nos vamos mucho hacia un extremo o nos vamos mucho hacia otro, quizás no perdemos toda la estabilidad o todo el equilibrio, pero sí que al final nos volvemos más ineficientes, sobre todo a la hora de poder aplicar la mayor cantidad de fuerza posible, que es el objetivo número uno en el powerlifting, ¿no? Entonces, de nuevo, algo muy importante que tenemos que entender es que cuanto más seamos capaces de orientar y organizar el centro de masa sobre la mitad de nuestro organismo, sobre la mitad de nuestra base de sustentación, es cuando más estable vamos a ser y cuando mayor transmisión de fuerza vamos a poder hacer. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos del midfoot, cuando vemos al final, visualizamos al individuo, a la persona, desde un punto de vista sagital, porque al final pues, es donde visualizamos el midfoot, donde al final queremos encontrar ese centro de masas. ¿Por qué realmente digamos que tenemos la prioridad simplemente ahí? Ya que al final, normalmente en la gran mayoría de personas, el mantener el centro de masa sobre lo que sería las dos piernas, ¿no? Como digo, si vemos desde un punto de vista frontal, no suele ser demasiado problema. Suele ser algo que en sí, salvo a lo mejor alguna asimetría bastante grande o algunos problemas a la hora de cargar una pierna u otra, no suele ser una mayor complicación. Sin embargo, el hecho de mantener más bien el equilibrio sobre la mitad del pie suele ser donde más problemas normalmente nos solemos encontrar. Entonces, bajo mi punto de vista, todo el trabajo que al final prime el encontrar esa mitad del pie, que al final el atleta tenga esa sensación y tenga esa confianza, esa seguridad de saber cómo moverse, saber hacia dónde tiene que llevar el peso de su cuerpo, hacia dónde tiene que orientar su centro de masas, puede llegar a acabar marcando muchísimo la diferencia, de verdad, muchísimo la diferencia en cuanto a la capacidad de fuerza que puede llegar a ejercer, que puede llegar a ser capaz de transmitir y en última instancia por los resultados que podemos tener. Por lo tanto, después de haber hablado de los cuatro puntos principales, pasamos al quinto. Aquí realmente quiero resaltar un par de ideas, ¿vale? La primera es que lo que nosotros hagamos con nuestro centro de masas, el cómo modifiquemos y orientemos nuestro centro de masas, va a acabar siendo digamos, el pilar sobre el cual luego realmente el resto del cuerpo y el resto de partes del organismo se mueven. La óptica o la manera en la que quiero que lo veamos es el sistema, ¿vale? Basado en bones first, ¿vale? O huesos primero. Es decir, la posición de los huesos, el cómo nosotros orientemos los huesos al final va a acabar dictaminando el cómo se orienten también los músculos, ¿no? La reacción muscular que podamos tener. Entonces, primero, para poder como modificar un poco la posición de los huesos sobre la cual los huesos se orientan, vamos a tener que entender que lo que nosotros hagamos con el centro de masas va a ser lo que cause esa orientación, ¿no? Entonces, digamos que todo empieza, a mí como me gusta verlo, es que todo empieza en el pie, ¿vale? El pie al final es el punto de contacto principal con el suelo en el contexto del powerlifting y en general, pero bueno, aquí específicamente estamos hablando del powerlifting. Entonces, lo que nosotros al final seamos capaces de hacer con los pies o donde realmente seamos capaces de llevar el peso de nuestro cuerpo, es decir, nuestro centro de masas, en nuestro pie y orientarlo es lo que va a dictaminar cómo acaba moviendo también el resto del cuerpo, porque al final pues actúa en cadena, ¿no? Es decir, lo que nosotros o cómo nosotros orientemos lo que está pasando en el pie, al final acaba teniendo un impacto directo en cuanto a la cadera, en cuanto a lo que es la caja torácica, todo en general, ¿vale? Digamos que al final a mí como me gusta verlo es como que va de abajo arriba. Entonces, por ejemplo, el punto que he traído, que esto luego creo que también servirá muchísimo de cara a hablar en siguientes vídeos, sobre todo movimientos como la sentadilla y el peso muerto, aunque la banca realmente también, es el concepto de flexión-extensión. Flexión-extensión creo que no le descubro nada a nadie, pues es simplemente dos maneras o dos espectros del movimiento, ¿no? Donde al final pues orientamos nuestro cuerpo hacia, digamos, un lado o hacia otro. Entonces, para entender básicamente esto, lo principal con lo que quiero que nos quedemos dentro de lo que es los conceptos de flexión-extensión es que al final, cuando nosotros promovemos muchísima flexión en todo lo que sería el sistema, pues al final, a nivel de caja torácica, a nivel pélvico, ¿no? Donde buscamos mucha retroversión, el sistema, ¿vale? El centro de masas va a ir hacia atrás, ¿vale? Nuestro centro de masas se va a ver atrasado. Y a la inversa, en el momento que nosotros promovemos muchísima extensión,
ya sea con una antepresión pélvica, con una extensión torácica, etcétera, sería donde al final vamos a encontrar que el centro de masas se encuentra más adelantado, más delante del pie. Entonces, aquí lo que quizás nos puede llegar a decir un poco el sentido común es, vale, si al final tiendo a acceder a muchísima flexión, mi centro de masas va a estar muy atrás. Si tiendo a acceder a muchísima extensión, mi centro de masas va a estar hacia adelante. Hemos dicho que queremos encontrar el midfoot, pues queremos encontrar cómo es en neutralidad. Sí, realmente, si lo vemos de una manera muy simplista, sería un poco eso, pero en realidad aquí no, o sea, lo que quiero que se entienda con este mensaje es que no quiero llegar, o sea, no quiero ni promover como la neutralidad como la solución a todo lo mal, ni muchísimo menos, sino que lo que quiero que entendamos es que, de nuevo, cómo orientemos nuestro centro de masa hacia al final los grados de flexión y extensión que busquemos es lo que va a acabar impactando en cómo se distribuye este en nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo del atleta, dependiendo de la persona, vamos a tener que acceder a mucho más grados de flexión o a mucho más grados de extensión. Realmente, esto no deja de ser el punto principal sobre el cual, como digo, traeré más vídeos adelante, porque mi idea es explicar un poco cómo puede llegar a afectar en distintos casos, en distintos individuos y que al final también tengamos un poco esas herramientas para saber para poder como orientar a nuestro atleta sobre dónde tiene que moverse más o en qué parte del espectro del movimiento tiene que moverse más. Si quizás un poco más hacia la flexión, si quizás un poco más hacia la extensión, dónde quizás podemos focalizar un poco esos puntos de flexión-extensión y bueno, pues al final tener un poco esas herramientas para poder guiar a nuestro atleta. Así que eso ha sido un poquito el vídeo. Sé que es un vídeo quizás un poco más corto de lo que suelo acostumbrar. Realmente mi intención con este vídeo no era hacer nada extremadamente largo ni entrar extremadamente en detalle, sino simplemente dar un poco pues una idea sobre lo cual al final cómo podemos entender realmente el centro de masa y sobre todo que esto sirva como una especie de base sobre la cual al final más adelante iré trayendo vídeos como es mi intención acerca de cómo puede llegar a afectar la sentadilla o en el peso muerto o cómo gestionamos este centro de masas y al menos tener esta base para luego entender el resto. Y no puedo despedir este vídeo sin hacer una mención honorífica a la persona que para mí al final ha sido una de mis principales referencias en cuanto a lo que es entender el movimiento, que es Jamie Smith. Dejaré su Instagram por la descripción, que desde luego ha sido uno digámoslo, de mis mentores, de las personas de las que más he aprendido y sobre todo que más me han hecho como replantearme en cierto modo mi manera de ver el entrenamiento, porque al final esto ya es un poco más aparte, ya son pensamientos míos, pero de verdad que para mí una de las bases principales y una de las cosas más importantes que diría que puede llegar a haber dentro de lo que es el entrenamiento, sobre todo dentro de nuestro trabajo como entrenadores, es el estar constantemente, aparte de reciclándonos, sobre todo cuestionándonos nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Quizás yo hace un par de años no tenía tanto énfasis en cuanto a lo que es el movimiento, la calidad del movimiento, el entender en cierto modo de una manera muchísimo más profunda el qué está pasando y al final mi idea ahora con esto es, al igual que yo he aprendido de ello y al final creo que ha podido cambiar mucho como digo, mi sistema y mi manera de ver el entrenamiento, pues también cuanto más puedo atraer al resto y más en cierto modo pues se puede expandir esto, creo que va a ser muchísimo mejor para todos y creo que va a ayudar a mucha gente también a quizás pues ampliar un poco como se suele decir, su caja de herramientas o quizás pues a lo mejor replantearse ciertos mantras que tenía en cuanto a lo que es el entrenamiento que quizás pues de esta manera a lo mejor le pueda abrir su cabeza hacia nuevas ideas. Así que lo dicho, eso es todo. Muchísimas gracias por llegar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.